El agua ocupa más de la mitad de este planeta, que paradójicamente se llama Tierra. Ya sea dulce o salada, el agua es vida. Y para los seres humanos, las plantas y los animales es tan vital como el aire. Y no solo los seres vivos necesitan agua. Los suelos necesitan de ella para ser fértiles, generar frutos y producir alimento. Pero lamentablemente, la acción de los seres humanos está acelerando el cambio climático y una de sus consecuencias es la alteración del régimen de las precipitaciones. Las consecuencias son adversas: repentinas inundaciones, pero también largos periodos de sequías en todas partes del mundo. ¿De qué manera el cambio climático está modificando la ocurrencia de sequías? ¿Qué se puede hacer para reducir el impacto de las sequías y del cambio climático? ¿Qué relación existe entre el cambio climático y las sequías? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las consecuencias que genera el cambio climático es el aumento en la intensidad, duración y frecuencia de las sequías. El crecimiento industrial, la explosión demográfica, la necesidad energética y el aumento de tierras destinadas a la producción agrícola ejercen una continua presión sobre los recursos hídricos. Cada vez hay menos agua disponible, más industrias, más producción y más tierras que regar, con una población que crece día a día. Desde la revolución industrial, el aumento incesante de emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado una alteración en el régimen de precipitaciones en todo el mundo. En determinados lugares llueve mucho más que antes, con mayor intensidad y en poco tiempo, lo que provoca inundaciones. En otros lugares, en cambio, las precipitaciones desaparecen por largos periodos de tiempo, provocando largas sequías. La sequía es un fenómeno natural que se produce tanto en las zonas húmedas como en las zonas secas. El cambio climático lo que hace es modificar su intensidad, su periodicidad, y entonces vamos a tener áreas en donde la sequía se vuelve más recurrente o niveles de precipitaciones inferiores a los registros históricos de los últimos años.
La sequía es la reducción en la disponibilidad de agua durante un periodo acotado de tiempo. Es importante diferenciarlo de aridez. Aridez es una característica de determinado clima, ¿no? Ya de por sí, con poca frecuencia de precipitaciones. El planeta se está calentando. Las temperaturas están ascendiendo y esto tiene estrecha relación con las sequías. Por ejemplo, la ola de calor europea durante el año 2003 estuvo acompañada por un marcado déficit de la precipitación anual, de hasta 300 milímetros. Puede parecer poco, pero que se reduzca la cantidad de agua de lluvia que cae en un año genera un impacto enorme. La disminución de las lluvias puede producir problemas en la navegación interna, en los sistemas de riego y en la actividad agropecuaria. Esto puede generar además pérdidas económicas millonarias, falta de trabajo y migración interna. Según las proyecciones climáticas, durante el siglo XXI, aumentará la proporción terrestre que podrá sufrir sequías extremas. Cuando hablamos que el cambio climático modifica el ciclo del agua, entendemos que el planeta Tierra es un circuito cerrado, un círculo en donde el agua modifica sus estados, gaseoso, líquido, sólido, pero mantiene la misma cantidad. Por lo tanto, cuando uno ve en lugares del planeta severas inundaciones, tiene que asumir inmediatamente que va a haber severas sequías. En áreas productivas, cuando se produce sequía, se producen deterioros de la materia orgánica en el suelo, degradación de la tierra. ¿Qué es la degradación de la tierra? Es la pérdida de materia orgánica en la misma. La desertificación son procesos de degradación que sufren áreas que ya tienen problemas de aridez. Uno de estos problemas es la pérdida de suelo. Es el proceso por el cual se reduce la capacidad productiva de los suelos actual y futura. La Argentina sufre graves problemas de desertificación, al igual que otros países de Latinoamérica como México, Perú o Brasil. Los suelos de las regiones semiáridas, como por ejemplo los del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, son muy susceptibles a los impactos de las variaciones climáticas. La erosión eólica y las sequías prolongadas son sus principales problemas. Argentina tiene como superficie continental 280 millones de hectáreas. De ellas, el 75% es árido, semiárido o subhúmedo seco. Eso alcanza una superficie aproximada de 215 millones de hectáreas. El sudoeste de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de cómo un área fértil y rica, pero a través de procesos de sequía y a lo mejor de inadecuadas prácticas agrícolas, ha llevado a una degradación que hoy es visible a la luz y a la vista de cualquier ciudadano. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, este clima semiárido y subhúmedo árido tiene un ecosistema muy vulnerable, con un delicado equilibrio, que ante actividades agropecuarias han llevado en algunos lugares a un desmonte que ha roto ese equilibrio. Son alrededor de unos 15, 18 municipios, pero fundamentalmente el problema se dio en la zona más sur de la provincia de Buenos Aires, los municipios de Patagones, Villarino, Puan, zonas ya con mayores condiciones de aridez y que se vieron mayormente impactadas por la sequía. Esta región estuvo desde 1991 a 2005 en emergencia por sequía de manera ininterrumpida. Si existe esta situación durante tanto tiempo, ya no se puede hablar de emergencia climática, sino más bien de condición climática. La incorrecta utilización de los suelos para cultivo y pastoreo, la erosión, el desmonte y la mala gestión de los recursos hídricos en épocas de lluvia profundiza estos procesos de desertificación.
Todo lo que estamos observando aquí, esta extensión, en su momento seguramente era una zona fértil que se fue desmontando justamente para ir tomando todo este terreno para la parte agrícola. Ese desmonte es el primer paso para que se produzca la degradación del suelo y comience la parte de erosión y sedimentación. Este campo, en el partido de Villarino, evidencia el efecto de la desertificación, que poco a poco va a seguir avanzando si no se toman medidas correctivas. Las sequías son una de las consecuencias más graves del cambio climático, porque sus efectos arrastran daños de muy diversas índoles. Las sequías golpean también a la ganadería. La mala calidad del agua en estanques, la pérdida de forraje por la escasez de pasturas y la mortandad de los animales por estas causas son sus peores consecuencias. Las pérdidas provocadas por la sequía también afectaron al ganado. Se estima que un 60% se perdió debido a la falta de alimento y agua. Agravando el problema de la sequía, en estos últimos años se está notando un aumento en la intensidad de los vientos del sudoeste, lo que provoca una mayor erosión eólica. Esto es, mayores pérdidas de suelo. Se estima que en algunos lugares la pérdida de suelo ha sido de 20 centímetros. Por cada centímetro de suelo que se pierde, es equivalente a 140 toneladas por hectárea por año de suelo. Los trabajadores rurales han tenido que emigrar hacia otras zonas ante la ausencia de trabajo y también se vio afectado el comercio, tanto de los insumos como todo el sistema de transporte asociado a lo productivo. En la República Argentina, el 30% de la población vive en las zonas áridas. Sin embargo, el 50% de la población nació en las zonas áridas. Por lo tanto, tenemos que hay una migración de un 20% de los argentinos nacidos vivos hoy que se han desplazado de las zonas áridas a las zonas húmedas en busca de oportunidades. Esto es muy importante destacar, como también decir que 18 provincias de 24 que tiene la República Argentina tiene zonas áridas en sus tierras y tiene que tener políticas vinculadas a mitigar estos efectos, a generar acciones que permitan revertir los problemas que la sequía genera. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. El 17 de junio de 1994 fue aprobada la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación, que constituye un instrumento de suma importancia para lidiar contra la desertificación y las sequías. Su objetivo es llevar adelante mecanismos específicos para prevenir y combatir este proceso de degradación del suelo. Para llamar la atención y concientizar a la opinión pública mundial, la ONU declaró el 17 de junio como Día Mundial contra la Desertificación y Sequía. La idea es informarnos sobre la importancia de controlar la extensión del desierto y valorar y preservar los recursos hídricos en los 5 continentes. Pero más allá de este marco internacional, debido a las diferentes características y necesidades de cada región,
las medidas y regulaciones deben implementarse a nivel local o nacional. En nuestro país, la problemática de la desertificación y las sequías se aborda desde la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación. Entre sus funciones, se destacan la de desarrollar programas contra la degradación y erosión de los suelos y la de promover la utilización sustentable de los recursos. Esto está orientado, entre otros objetivos, a incentivar el crecimiento de las economías regionales. El INTA también está presente en la lucha contra la desertificación. Su proyecto de prevención y control de la desertificación en la Patagonia, por ejemplo, es una propuesta de investigación integral en una de las regiones más afectadas por este proceso. Por otro lado, en el año 2006, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación comenzó a trabajar en un Plan Nacional de Recursos Hídricos. Algunos de sus objetivos proponen resolver los problemas que devienen de las sequías e inundaciones, las deficiencias en la provisión de agua potable y de agua para usos productivos y de saneamiento urbano y rural. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Las estrategias de mitigación consisten en secuestrar, retener el carbono atmosférico en suelo, en agua, en bosque, intentarlo reducir para bajar los tenores y las concentraciones de esos gases en la atmósfera. Ejemplos concretos: plantaciones forestales. Los árboles producen el efecto inverso a lo que nosotros hacemos cuando respiramos. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Los árboles hacen exactamente al revés. Toman el dióxido de la atmósfera y largan oxígeno. Y después lo acumulan en raíces, troncos, ramas, hojas. Por lo tanto, forestar es retirar de la atmósfera gases de efecto invernadero. Otra de las prácticas aconsejadas es la fijación de suelos a través de pasturas. Esto lo que hace es incorporar carbono al suelo, lo que le da una mayor protección y se promueve la formación de materia orgánica. Y esto trae dos beneficios. Por un lado, se reduce la desertificación, pero por el otro lado también estamos sustrayendo carbono de la atmósfera y contribuyendo a mitigar el problema del cambio climático. Un productor que ha hecho un manejo sostenible de su suelo, que ha podido secuestrar carbono, o sea, aumentar la capacidad en materia orgánica en el mismo, las especies que ahí se siembren van a estar en mejor condiciones de resistir sequía. Por lo tanto, una estrategia de mitigación del cambio climático que secuestre carbono orgánico en el suelo es un elemento que ayudaría o que paliaría un efecto nocivo de la sequía. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. Con respecto a la adaptación al cambio climático y su relación con la sequía, hay 4 ejes centrales de acción. La primera es contar con información. Hoy, tanto la Argentina como el mundo tiene sistemas de alerta temprana para sequía que nos va a permitir conocer con anticipación la posibilidad de que ocurra una de ellas. Una segunda estrategia de adaptación al cambio climático relacionada con la sequía es el desarrollo tecnológico y de la biotecnología. Por ejemplo, si pudiéramos identificar y seleccionar el gen que hace resistente a los cactus y a los cardones, que acumulan grandes cantidades de agua en lugares donde no lo hay, como son las zonas desérticas, y pudiéramos ponerlo en especies productivas, esto generaría, a través de la biotecnología, la posibilidad de generar mejores especies productivas en zonas más adversas con respecto a la escasez de agua. La tercera estrategia de adaptación al cambio climático vinculado a la sequía
es, sobre todo en un país federal como la Argentina, un fortalecimiento institucional y de las normas vinculadas a la misma. Por lo tanto, necesitamos políticas públicas y normas de incentivos y de acciones que nos permita ir anticipándonos a los problemas. Una cuarta estrategia de adaptación vinculado a sequía es el rol articulador y la estrategia que hay que tener con el sector privado, que es el que toma las decisiones en el campo, en el día a día, a través de los rodeos o de la planificación o no de las actividades agrícolas. Un correcto manejo de los suelos cumple un papel fundamental a fin de disminuir el impacto de las sequías. Si se presentan grandes periodos sin precipitaciones, es importante entonces implementar las medidas y prácticas necesarias para que esta problemática no se vea agravada. Las actividades de adaptación a estos procesos de desertificación y cambio climático pasan fundamentalmente por tratar de volver al equilibrio original. Esto es a través, por ejemplo, de dar con mayor cobertura al suelo, tratando de reponer el monte o de forestar o reforestar. Lo que conseguimos es una protección del suelo y una reducción de la erosión eólica. Algunas de las medidas fundamentales para la lucha contra la desertificación son la conservación del agua, por supuesto, el aprovechamiento y reutilización, el tema de las coberturas vegetales y las cortinas de viento. Una cortina de viento es el diseño y plantación de árboles que no se planten de cualquier manera, en triángulo, etcétera, porque tienen que ir protegiéndose uno al otro, e inclusive con la incorporación de plantas arbustivas que rellenan, entonces forman como una barrera que protegen contra los vientos muy profundos. Prácticas que se dan en la pampa húmeda, como la utilización de arado de disco, en estos suelos no es aconsejable porque producen una pulverización y pérdida de materia orgánica del suelo. En cambio, prácticas más conservacionistas, como la siembra directa, laborean solamente el lugar donde está la semilla, conservando todos los restos de vegetales anterior, de pasturas o de otros cultivos. El agua es vida y es fundamental para la subsistencia de todos, los seres humanos, las plantas y los animales. Para la humanidad, los suelos fueron y son la fuente primaria de producción de alimentos. Los procesos de siembra y cosecha son fundamentales para mantener la economía y el trabajo de los pueblos de todo el mundo. Por eso es tan importante preservarlos. Para el desarrollo de las actividades productivas, tanto los suelos como el agua son de vital importancia. Y es ahí donde nuestras decisiones tienen un rol fundamental, porque somos nosotros los responsables de conservar nuestro planeta. Protegiendo los suelos y mitigando el cambio climático, estamos haciendo algo para que los efectos de las sequías sean menos graves. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.